¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué Ay, mirabas? ¿Te pillaba ahí mirando algo? una noticia del móvil, de estas de la actualidad más reciente, de ver cuándo nos dejan movernos por nuestras tierras. ¿Qué Muy tal? ¿Cómo bien. estás? Hoy nos movemos con el pensamiento de nuevo en Café con Valores. Yo estoy bien, con muchas ganas. Veo que tenemos aquí a nuestra invitada, muy querida tanto por ti como por mí. Así que le voy a dar paso, Por sobre supuesto. todo porque nos espera un tema por delante apasionante. Venga. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Hola, qué ¿Qué tal? ilusión. ¿Cuán- Antonio, Mar, qué ilusión estar aquí con vosotros. Hombre, pues sí, es muy especial tenerte hoy con nosotros aquí en Café con Valores, la verdad. Para mí es un honor, un privilegio y probablemente de estos tantos cafés que nos hemos tomado, ¿verdad? Y hemos hablado sobre tantas cosas, pero ahora que os veo en el papel de protagonistas y líderes de este programa, con este nombre tan bonito, impresiona mucho, la verdad, con muchísima ilusión y bueno, ya os digo, un honor para mí realmente. Hombre, que nos digas esto a nosotros nos pone muy feliz, ¿no? Y de entrada queremos contextualizar a todas las personas que nos vayan a ver tanto por Instagram como por YouTube, que lo primero es presentarte quién es y por qué eres tan especial para nosotros, por qué hay esta complejidad y de dónde hay esta complicidad y de dónde viene, ¿no? Amigos y amigas, os presentamos a Lola Bardají. Lola Bardají, aparte de ser a día de hoy profesora de Derecho en ESADE y ser directora de programa y decana adjunta, ¿no?, de la facultad, para nosotros es una persona muy importante porque fue profesora nuestra y además ha sido mentora en la vida. Como muy bien decía Lola, hemos compartido muchos cafés offline, fuera del mundo virtual, en el que hemos reflexionado, hemos arreglado el mundo sobre muchos temas y nos parecía una persona idónea y una persona indicada para traerla precisamente a compartir esas reflexiones con vosotros, sobre todo sobre el tema que hoy vamos a tratar y que ahora veréis que va a dar mucho juego. ¿Quieres decir algo, Marc? Bueno, yo creo que todo está dicho. Lola, te queremos un montón. Hemos compartido muchos años contigo en las aulas y fuera de las aulas y, bueno, ya sabes que para nosotros eres una persona súper especial y hoy un placer que te hayas decidido a compartir este ratito con nosotros. Es un gusto. Como ya he dicho, el placer es mío y bueno, lo demostraré a lo largo de la charla. Es un placer y es un orgullo haberos tenido como alumnos y veros ahora como alumnis, bueno, que tenéis mucho valor añadido que dar a la sociedad. Pero seguro que lo hablaremos a lo largo de la charla. Bueno, está bien. Veo que has hecho una buena campaña de venta para nosotros, lo cual celebramos enormemente, así que amigos y amigas ya nos podéis comprar. No lo hemos dicho nosotros, ¿eh? Bueno, vamos al tema porque el tema que nos atañe es un tema de los más importantes para nosotros que estamos todos involucrados de mayor o menor medida y en distinta escala y grado en el mundo de la docencia, es fundamental. ¿De qué vamos a hablar hoy, queridos amigos? Vamos a hablar de los valores en la educación. Vamos a debatir sobre ello con Lola Bardají. Es un tema transversalmente importante a nivel temporal también. No es un tema estacional de ahora mismo, es un tema que seguramente lleva décadas o incluso milenios, siglos o incluso milenios, me atrevo a afirmar, ¿no? De qué papel tienen los valores dentro de la educación. Para poner en contexto, como siempre hacemos, en estos 30 minutos que tenemos de café, ¿de dónde viene el tema? ¿Cómo hemos decidido debatir sobre este tema con nuestra invitada? Hace unos años, hace ya bastantes años, en el sistema educativo español se implementó una nueva asignatura se llamaba Educación para la Ciudadanía. Representó un cambio de paradigma aparente porque se iban a tratar temas distintos a todos los que se venían tratando en el sistema educativo español en los colegios. En el año 2012, con el gobierno de turno de ese momento, se realizó una reforma en donde se dijo que se quería empezar a regir esa asignatura y su espíritu a partir de valores constitucionales sin la pretensión de adoctrinar. Es decir, que nosotros tengamos memoria de forma pública por
vez primera en los últimos años se habla de valores, ni que sean constitucionales, no sabemos cuáles, es algo muy indeterminado, pero se habla de valores en la educación, ¿no? Entonces, partiendo de este tema abstracto, de estos términos tan indeterminados, lo hemos querido bajar al caso concreto para hablar con una profesional de la docencia como es Lola Bardají. Lola, empiezo directo con la primera pregunta y a partir de aquí vamos a ir debatiendo como siempre hacemos en Café con Valores. ¿Qué es para ti educar en valores? Realmente no es una pregunta fácil, es, como tú ya has señalado, un tema, bueno, que yo creo que subyace en la mente de cualquier educador a lo largo de los siglos y claro, tiene muchas ramificaciones. Aquí podríamos hablar de muchos subtemas. Podríamos empezar por lo más abstracto y por la cúspide de la pirámide, partiendo del principio de que los valores deberían estar presentes en todo, cualquier acto del ser humano, esos valores universales y esos valores que en muchísimos casos son comunes a todos, en otros no, pues cómo no va a estar presente en la educación. Pasa que sí que es verdad que yo distinguiría la educación de aquellos que están por hacer, que es la educación de los niños, importantísima, cómo cala un formador en los años más, en los primeros años de la infancia, lógicamente no tiene nada que ver con cómo, incluso culminando su etapa primera preuniversitaria, pues no tendría mucho que ver con pues, cómo afrontamos ese mismo tema de cara al estudiante universitario, que también tiene muchísima presencia y que también tiene su propia connotación. En el caso de la educación primaria, pues aquí podríamos abrir mil debates también. ¿Tiene el Estado que establecer cuáles son los contenidos curriculares de los niños de su sociedad? ¿O es algo que puede dejarse al arbitrio de los centros escolares, ¿no? Apelando a la libertad, por supuesto, de educación y a la libertad que tienen en el seno de las familias los padres para poder decidir, ¿no? Dicho esto, y ya que lo ha sacado, el poder incluir una asignatura denominada, se llamaba Esta, educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía, fíjate, es una reivindicación que venimos haciendo desde las facultades de Derecho, porque en los bachilleratos no hay ninguna asignatura que hable de los valores constitucionales y de los grandes principios constitucionales. Hay asignaturas de economía, hay asignaturas de física, de química, de cualquier, incluso artísticas, de cualquier especialidad que el joven quiera acometer, pero no hay ninguna que pudiera dar una formación más transversal a todos ellos, que es conocer cuáles son esos principios constitucionales. Por lo tanto, me parece que es una formación muy esencial y muy básica. Sí que es verdad, y ahora me preguntáis todo lo que queráis, que el insertar esa asignatura en el currículum pues tiene otras connotaciones, probablemente políticas, y llevó al duro debate que supuso, ¿no? La reforma educativa en este sentido. Muy bien. Pero hay muchos temas, ¿eh? Es que en esto que planteas hay muchos temas que confluyen realmente. Entonces, dicho esto, ¿qué es para mí educar en valores? Educar en valores, fijaos, debe ser la obligación de cualquier formador en cualquier etapa de la vida del estudiante, y tiene mucho que ver con el ir más allá. El educar en valores define a una institución educativa. Los valores de una institución educativa o los valores que es capaz de transmitir a través de sus docentes dentro y fuera del aula son los que van a definir a la educación educativa, sin lugar a dudas. Y no es contenido curricular, no es contenido probablemente técnico, pero es contenido también probablemente mucho más esencial que el anterior, porque para mí educar en valores es formar al alumno dentro
y fuera del aula. Es muy importante el papel del formador en el debate o en la interacción que pueda tener con el alumno fuera del aula. Muy Entonces, bien. partiendo de esas diferencias, desembocamos en el momento del estudiante que queráis. Muy bien. Pues Marc, si quieres. Bueno, es que la verdad es que son, como comentas, Lola, hay 300.000 temas. Una pregunta que se me ocurre, así a bote pronto, voy anotando de lo que vas diciendo y a lo mejor, bueno, y es normal, que hablando de temas tan abstractos sea muy difícil concretar más, pero ¿cómo se evalúan? O sea, es decir, cuando yo creo que un problema que tiene cualquier profesor es evaluar, porque no se, a lo mejor lo que se trata no es tanto de evaluar que la persona o que el alumno ha memorizado o ha retenido unos conceptos, sino que los ha aprendido, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas que un alumno en esta asignatura en concreto ha aprendido los valores? Es una gran pregunta, Marc. Es una gran pregunta y es difícil la respuesta. Probablemente el educar y el desarrollarte en valores es un proceso que vives a lo largo de toda tu vida. Cuando tienes un alumno en el aula que es muy bueno técnicamente, que ha aprendido los contenidos de manera excelente, pero que su nivel de respeto hacia el otro, su nivel de atender a la llamada o a la necesidad del otro no es el que debiera ser, y esto se puede llegar a percibir, no es algo que vayas a trasladar en una nota porque no lo vamos a hacer como formadores, salvo que forme parte de una competencia que haya que adquirir y haya que evaluar en un papel, pero es algo muy importante de cara a posicionar a esa persona, y me estoy refiriendo a cualquier nivel, puede ser un alumno de bachillerato, un alumno universitario, a posicionarlo cuando tienes que recomendar a un estudiante, bien sea, por ejemplo, para el ingreso en determinada universidad, bien sea para el ingreso al mundo profesional. Y ahí el lenguaje no cifrado en una nota, en un expediente académico, que pueda mantenerse entre el empleador y el que avala y el que recomienda, es muy importante, es muy decisivo. Vosotros lo sabéis, las cartas de recomendación tienen un valor inmenso y esas cartas desvelan mucha información sobre la persona y sobre el valor más predominante que haya podido adquirir o tener esa persona, o los valores, ¿no? Que ahí refleja su compromiso con la sociedad, su respeto al mundo intercultural, miles de cuestiones más entroncadas con la idea de valores que no están en el 9, en el 8 o en el 7. Pero es una gran pregunta y es muy difícil. Sí que es verdad que tenemos mecanismos para reflejar eso que la persona puede llegar a adquirir. Yo también, a mí se me ocurre otro tema, porque estamos hablando de valores y te has referido a algunos, ¿no? Pero claro, si nos planteamos a enseñar y formar en valores, como decías, que tienen que presidir, ¿no? Un poquito con esa idea de que es lo primordial antes que el contenido en sí sobre la materia en cuestión o la disciplina que se vaya a enseñar. La pregunta sería que ¿cómo determinamos esos valores? ¿Quién los determina? Porque claro, ¿qué es la institución que va a dar, que va a impartir la lección, o sea, la educación, la institución educadora? Tiene que ser el gobierno. El gobierno quizás, aquí esto es para soñar, ¿eh? O sea, acuérdate que esto es para filosofar y arreglar el mundo desde nuestras pantallas. Pero bueno, creo que eso es importante, ¿no? El gobierno quizás lo tiene que determinar consultando a la ciudadanía, consultando a los profesionales. ¿Tú qué opinarías? ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que pertenece a planos diferentes. Creo que efectivamente en un currículum académico hay una parte que viene
que te viene establecida, ¿no? Sobre todo en la enseñanza preuniversitaria y que tienes que asumir, pero es muy diferente la manera en que tú afrontas y trasladas los contenidos según cuáles sean los valores de la institución. Ahora cualquier institución pública o privada pues tiene lo que llamamos una declaración de valores, que se supone que recoge normalmente son entre 5 y 10 valores que deben presidir a la institución. Y lo mismo me podía referir a la responsabilidad social corporativa de todas las personas jurídicas mercantiles. Esto lo tenemos todos recogidos a nivel teórico, pero realmente lo que define a los valores de una institución es cómo afronta, y en este caso yo trabajo en una institución educativa, cómo afronta la educación, esa responsabilidad que tiene, en mi caso de jóvenes de 18 a 22 años. Puedes formarles diciendo son los mejores técnicos o puedes formarles, efectivamente, son los mejores técnicos, pero también quiero que sean las mejores personas profesionales responsables. Y me encantaría, y creo que es el camino de futuro, que al final el joven talentoso, intelectual y humanamente elija cuál va a ser la institución a la que dedica su futuro profesional por los valores de esa institución. O sea, no porque esté posicionada en el ranking número 1 o porque el sueldo sea mejor que el de la otra. Yo elijo esta institución por los valores que representa. Y eso tiene mucho que ver, Antonio, con la teorización y la aplicación. O sea, todos tenemos una declaración de valores escrita, pero no sirve absolutamente de nada si con tu día a día no eres un ejemplo de esos valores que quieres que te presidan como persona o como institución. Entonces yo creo, a tu pregunta de si tiene que ser el Estado, creo que partimos de unos principios constitucionales que por supuesto se tienen que, se respetan y se acogen, pero luego es bueno que cada institución se defina por los valores que la vayan a caracterizar y a presidir y que sea ejemplo de. Porque creo que no habría nada peor que teorizar, tener una declaración de valores y en tu manera de actuar esos valores no se vean. Y lo estamos viendo, estamos viendo una crisis económica tremenda, estamos viendo despidos que dejan en la calle a muchísimas familias y imaginaos en esos casos, ¿cuál es el valor de la institución? A ver, si se tiene que despedir, se tiene que despedir. No vamos a ahondar en los temas económicos y en las políticas de empresa, pero fijaos, algo tan importante como despide mirando a los ojos y dedicando un rato a esta persona que va a quedar en la calle con su familia, que si lo haces así, pues probablemente entenderá el asunto de otra manera y como mínimo es que se merece ese respeto, ¿no? Y es un poco a lo que me refiero. Tú puedes tener escrito todo lo que quieras, pero si tú en tu día a día, en tu manera de actuar y en tu política, en tu estrategia, no lo aplicas y no lo demuestras, pues sí, difícilmente. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. No sé, Marc, si... Sí, Lola, permíteme que me ponga un poco abstracto, pero creo que vale la pena hablar esto contigo. Estamos hablando de educar en valores y al final es, oye, ¿cómo se enseñan los valores? ¿Cómo se deben aprender por los alumnos estos valores? Pero yo creo que la reflexión también se debe llevar incluso un paso antes. ¿Qué valores enseñamos y por qué esos valores? Es decir, yo creo que todos tenemos muy claros cuáles son los buenos valores de la sociedad, pero a lo mejor los tenemos claros porque desde pequeño me han dicho, Marc, haz esto o Marc, haz lo otro. Y nunca me han enseñado a Marc, piensa en tus propios valores. Entonces, ¿cómo crees que se deberían crear
estos valores y a lo mejor también afecta a la hora de enseñar eso, de enseñarlos, ¿no? Oye, no te voy a decir qué es bueno y qué es malo, o sea, no te voy a decir que esto es bueno y que esto es malo, pero sí que te voy a enseñar a diferenciar un poquito cómo es. ¿Cómo lo ves tú, Lola, esto? Es muy interesante lo que planteas, Marc. Fíjate, y tú lo sabes muy bien, que para mí y para muchos el educador más innovador que hemos tenido en la historia ha sido Sócrates. Mm. Al final, ahora estamos hablando de la Flip Classroom, de darle la vuelta, pero eso Sócrates con sus diálogos ya nos lo enseñó y hacía y conseguía muy bien esto que tú dices, ¿no? De yo no te lo voy a decir, dímelo tú. Y el camino va a ser divertido y vamos a ironizar y vamos a cuestionar, pero al final vas a ser tú, ¿no? Mm. Y esto es muy importante porque al final probablemente tú tienes que dar al alumno la posibilidad de sentir y de discernir. Y para eso creo absolutamente muy necesarias ese tipo de asignaturas, de disciplinas que transportan al estudiante fuera de su entorno, de su aula, que le impactan con una sociedad que pueda ser muy diferente o no tan diferente, pero en la que va a encontrar situaciones que le van a llevar a comprender que tenemos que pensar y reflexionar mucho acerca de esto, ¿no? Que probablemente, y en el entorno en el que nos podemos mover, tenemos una vida un tanto estandarizada y ¿por qué no?, fácil, y tenemos que salir de eso para poder comprobar mi capacidad de respeto, mi capacidad de esa igualdad que lo inunda todo, pues si yo soy capaz de tratarte como igual. Creo que ese tipo de experiencia educativa es absolutamente muy necesaria para que el alumno, el estudiante, pueda formar su propio, pueda hacer acopio de lo que considera los valores que van a ser esenciales en su vida. Y esos valores ojalá le acompañen pues también en el mundo profesional, ¿no? Es verdad, con esta reflexión que decías y con el clarísimo ejemplo de Sócrates, y a ver qué te parece a ti, ¿no? Pero he leído en alguna ocasión que Sócrates, bueno, tampoco está claro que existiese, se sabe que existió Platón, pero no se sabe si es un personaje creado o fue de verdad. Bueno, y al final lo que se sabe es que si existió Sócrates, quien lo mataron fueron los sofistas, los presocráticos, ¿no? Esta gente que valoraba no la verdad, sino su verdad. ¿Crees que esto está pasándonos un poquito a veces con todo este, bueno, el dar por hecho las cosas o darlas por sabidas con los inputs constantes que nos vienen y no pararnos a reflexionar sobre Es ellos? que muchísimo. Y fijaos, yo creo que esto que tú dices es tan relevante, Mar, porque ahora que lo hemos podido vivir incluso en esta pandemia mucho más, que hay capacidad y posibilidades de formarte a través del online infinitas, pero creo que esto nos ha demostrado pues esto que tú dices, necesitamos tiempo para pensar. O sea, y me pongo en lugar del alumno, ¿no? Tenemos una voracidad de recopilar información y ha salido esto, me miro lo otro, pero si es que tenemos que pensar, si es que tenemos que ser capaces de generar por nosotros mismos una capacidad crítica y está muy bien y tiene muchas ventajas el poder acomodarme a toda la información que tengo disponible continuamente, pero, pero necesito pararme y pensar y hacer esto que tú dices, Mar, necesito pararme, necesito pensar, necesito generar capacidad crítica. No hay nada mejor que la crítica constructiva, con el respeto, que para mí es el valor máximo, porque es el que dentro del respeto se incluyen todos los demás. Pues con el respeto debido hay que ser críticos y tendríamos que ser capaces, que no lo somos, tendríamos que ser capaces de aguantar, pues eso, que haya personas que se salen de la línea, que te llevan a esta reflexión
y que están reclamando ese tiempo para pensar, pienses lo que pienses, como tú o diferente a ti, siempre fundamentado con esa capacidad crítica y por supuesto con el debido respeto. Pero estamos perdiendo ese momento. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que cuando el estudiante se inicia en su proceso de formación, tiene que disfrutar con la actividad intelectual en sí misma. O sea, tiene que pararse a disfrutar de ese momento. Probablemente en la universidad se realiza o se produce la mayor madurez intelectual, así como más intensa que se pueda producir a lo largo de la vida. Pues hay que disfrutar con eso y no hay que perseguir, me temo, que ahora lo hacemos mucho, el resultado. No estoy estudiando porque tengo que conseguir superar esta materia. Estoy estudiando porque tengo que aprender, porque tengo que generar esa capacidad crítica y sobre todo tengo que disfrutar con toda esa actividad intelectual. Eso es lo importante, ¿no? Y si el educador te lleva por ese camino y se preocupa por saber cómo lo andas y qué te está dejando, pues hay un entendimiento que lleva a que el resultado final sea infinitamente mejor, ¿no? De decir, bueno, pues yo tengo que aprender esto, me lo aprendo y consigo un fin que es superar una materia, ¿no? Lo que pasa es que este tema que planteáis vosotros hoy, que es el de la educación en valores, no nos paramos mucho a tratarlo, ¿no? Y es muy importante que eso forme parte de este proceso y de ese camino, ¿no? Realmente. Y Sócrates existiera o no, y tampoco sabemos si lo que decía lo decía él o lo sabemos a través de Platón, como figura, nos deja eso. Fue un gran innovador en educación, sin ninguna duda. Y ahora estamos volviendo a eso, cuando fíjate. Poco hemos descubierto después de los griegos, en verdad. Incluso la palabra átomo ya viene de Demócrito hace más de Totalmente, años. totalmente de acuerdo. Tenemos que ¿Cómo? volver siempre a eso y no deberíamos perderlo de vista y adaptarlo a nuestra realidad actual y a nuestro momento social, eso sí. Lola, yo me quedé con la discusión esta sobre la educación para la ciudadanía o, bueno, es que se me escapa el nombre a veces, pero eh, nosotros, Antonio ni yo, lo vivimos como alumnos de la escuela, ni tampoco como personas adultas que a lo mejor lo siguiésemos tan, tan al día a día. Pero creo que uno de los mayores debates que se generó es, oye, los valores los educo yo como padre en casa. Y aquí tengo un par de preguntas que te las voy a enlazar y yo ya me acuerdo. ¿Quién enseña esos valores? ¿Es la escuela? ¿Es la universidad? ¿Son los padres? ¿Es el Estado? Luego me surge la pregunta de, ¿se puede llegar a algún quórum? Porque claro, si hay tantos agentes y tantos inputs que reciben los niños y las niñas, ¿se puede generar algún quórum? Y ya la última que te quería preguntar, ¿hay algún valor supremo? Tú has hablado del respeto. O sea, ¿tú crees que el respeto sería ese valor que tiene que guiar a la sociedad global en su formación y en su, bueno, pues hacia el futuro, ¿no? Pues das en el clavo, Marc. La formación en valores, claro que no es algo que vaya a quedar en manos de los formadores, entendamos, académicos y dentro de un aula. Ahí es muy relevante la formación en valores de la persona, ¿no? No ya del estudiante. Claro que tienen que tomar parte en ello las familias y claro que las familias y la elección del grupo social que tú quieras. Me estoy refiriendo a que tú puedes querer formar parte de una asociación X o de una asociación Y, pues porque
Pues porque estás más cercano en lo que predique y bueno, y eso te transmite probablemente una serie de valores con los que tú comulgas y te forman en ellos, ¿no? O te complementan. Pero es un tema que hay que explicar bien y que también tiene muchas aristas. Ahí hay una parte en la que, en relación a esta asignatura que tú mencionabas, Educación para la Ciudadanía, que si tú la centras en una serie de principios que están contenidos en nuestra Constitución, pues es muy bueno que toda la sociedad desde joven conozca esos principios. Pero yo también creo, y apelando a ese respeto que creo que es muy importante que tengamos entre todos como sociedad, que la elección de la forma en que se eduque tu hijo pues, queda en manos de los padres, ¿no? Hasta que el hijo pueda decidir por sí solo si quiere hacerlo. Y eso lo tenemos que respetar. Y es un tema muy político, ¿no? En los colegios religiosos, los no religiosos, y entonces te quito la subvención o no te la doy a ver. Al final, tenemos que comprender que hay personas que tienen una religión y que profesan una religión, pues oye, elegirán un colegio que comulga con eso, ¿no? Y lo tenemos que respetar de la misma manera que tenemos que respetar que hay personas que no profesan ninguna religión o a lo mejor una completamente diferente a la tuya, igual de respetable, o colegios totalmente laicos y que no tienen nada que ver con la religión. Y al final, eso es un tema que tienen que elegir los padres, lógicamente, pero sí que es verdad que apelando al respeto, y esto no creáis, que lo he pensado mucho y lo he hablado con muchas personas en el mundo de la educación, al final nos tenemos que respetar, nos tenemos que respetar. Eso sí, en la medida de lo posible tendríamos que siempre tener, bueno, como cúspide de la pirámide esos principios que presiden nuestra democracia y nuestra sociedad. Pero no conduce a nada los revanchismos en materia de educación. Yo creo que la educación y la salud son los dos grandes temas de la sociedad, ¿no? Y lamentablemente y probablemente en nuestro país, bueno, pues bueno, ha habido una crisis sanitaria a partir de la pandemia, pero bueno, que tenemos que cuidar mucho a las personas que están en el sector educación y que tenemos que cuidar mucho al sector sanitario. Y que no podemos no salir del revanchismo político en algo tan importante como la educación. Que un padre tiene derecho a elegir pues, qué tipo de formación va a dar a su hijo hasta que él pueda elegir por sí mismo y hasta que se vaya formando como persona, y lo deseable es que esos hijos, cuando ya sean personas con capacidad de decisión, pues puedan ellos adquirir los valores que crean que con los que comulgan, con los que crean y con los que se sientan más cómodos como personas, ¿no? Pero sí que es verdad que llegar a un consenso en eso, que es lo que me preguntas, Marc, yo solo veo consenso si respetamos todas las opciones como sociedad libre y sociedad democrática y con iguales derechos e iguales obligaciones. Todos partimos de lo mismo, pero apelemos a la libertad y cada uno que elija lo que considere pues eso que digo, que va más con tu creencia religiosa o con tu ideología o con tu ser laico, porque no tienes necesidad de acudir a ninguna base religiosa, ¿no? Pues yo con esta idea lo dejaría porque ya nos han traído la cuenta, amigos. Así que, bueno, Lola, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber tratado un tema tan apasionante como es el de los valores.
Un tema que no tiene fin, al fin y al cabo, amigos y amigas, un tema que daría para horas, o sea, aquí podríamos pasar jornadas enteras debatiendo y hablando y reflexionándolo y dándoles vueltas, pero lo dejamos aquí para que ahora seáis vosotros los que le empecéis a dar vueltas. Lola Bardají habla de formación en valores, ha sacado el espíritu crítico, lo que también mueve a este programa, ¿no? A Café con Valores. Y ha hablado como valor fundamental para ella el respeto, que es el que engloba el resto de valores. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Vosotros sometedlo a vuestro espíritu crítico precisamente y no olvidéis lo más importante que siempre decimos, que hay que pensar todo lo que nos ponen delante, que nos tenemos que cuestionar todo aquello que nos ponen delante. Así que nos vemos en el próximo Café con Valores. Muchas gracias, Lola, por A acompañarnos. vosotros, encantadísima. Como he empezado diciendo, un honor. Y no quiero acabar sin decir que un ejemplo de formación en valores y de ser y de cuestionaros las cosas y tener esa capacidad crítica lo tengo aquí delante con vosotros dos. No me queda ninguna duda. O sea que muchísimas gracias y felicidades a los dos por todo lo que hacéis. Muchas gracias, Lola. Gracias. Que vaya bien. Gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Adiós.